están, amigos, amigas? Buenas tardes. Tenemos un nuevo programa, un nuevo live de la Fundación Sol. Los acompañamos a la hora del té en un día bien complejo, ¿no? Hemos visto cómo se han disparado los contagios en Chile. Lamentablemente, una muy mala gestión nos tiene en esta situación. Y uno de los principales problemas que se nos viene encima y que ya se está palpando en muchos hogares chilenos es de qué van a vivir, las personas, cómo lo van a hacer los hogares para parar la olla. Y aquí hay dos grandes problemas: los salarios, ¿no? Cómo van a poder llegar a fin de mes los hogares a través de sus salarios y a través de las pensiones. Y justamente las pensiones, el problema de las pensiones es lo que nos convoca hoy día. El día de ayer la Fundación Sol sacó un nuevo estudio donde mostramos cuáles son los elementos que nos permiten identificar cómo se calculan las pensiones en Chile. En este sistema de AFP, que no tiene nada de seguridad social y que solo es un mercado de cuentas de ahorro individuales obligatorias, y que nos tiene en esta situación, ¿no? Con incertidumbre, con inestabilidad, con pensiones miserables, pensiones bajo la línea de la pobreza, la mayoría de las pensiones bajo el salario mínimo. Y hoy día vamos a hablar con una de las autoras de este estudio, que es Francisca Barriga, investigadora de la Fundación Sol, que nos está acompañando. Hola, Fran. Hola, Marco, ¿cómo estás? Bien, bien, preocupados por todo lo que está pasando. Gracias. Y la Fran nos va a ayudar a poder hacer lo más pedagógicamente posible todo esto que es la caja negra de las pensiones, ¿no? Hemos escuchado por mucho tiempo esto de las tablas de mortalidad que se calculan hasta los 110 años, de que las pensiones dependen de factores que no son controlables, de los vaivenes del mercado financiero y de muchos factores que es importante colocarlos sobre la mesa, que en cada uno de los hogares, en cada una de las personas que está viendo este espacio, podamos transmitirlo a otros, para entender efectivamente que no tenemos un sistema de pensiones. Así es que, Francisca, si es que en primer lugar nos puedes explicar por qué, ¿no? Tenemos que explicar en primer lugar cómo se calcula una pensión. Cuéntanos si eso es normal en general en los distintos países del mundo o algo que tiene que ver con la particularidad del sistema chileno. Sí, bueno, esa es la primera pregunta que uno tiene que hacerse al final. ¿Por qué esto parece una caja negra? ¿Por qué al final parece ser que Chile tiene es uno de los pocos países en el mundo que tiene un sistema de contribución definida? Es decir, cada una sabe cuánto tiene que contribuir mes a mes en la AFP, pero no de beneficio definido. Es decir, que el monto final de la pensión no depende directamente de cuántos años cotizaste o no cotizaste en la AFP y finalmente el salario por el cual cotizaste todos esos años, sino que depende de muchos otros factores, ya que no hay una solidaridad, a diferencia de la mayoría de los países en el mundo, no hay un componente solidario dentro del pilar contributivo del sistema. Rompiendo con con todos los principios históricos de la seguridad social. Por lo tanto, nos hace cuestionarnos si efectivamente tenemos un sistema de seguridad social en Chile o solamente un sistema de ahorro forzoso. Y en ese sentido, nos enfrentamos a un sistema en el cual las pensiones dependen solamente de las características individuales de los y las afiliadas, como lo es la edad, la esperanza de vida, como tú decías, que se ha reflejado en las tablas de mortalidad, la composición de los hogares, es decir, cuántos beneficiarios y beneficiarias tienen los afiliados. Por lo tanto, se depende exclusivamente de factores individuales y por otro lado deja los fondos y al final el monto final de la pensión a lógicas propias del mercado bursátil, en toda la vida, tanto en la vida activa como ya la vida de jubilación de las personas. Así es. Bueno, saludamos a todas las personas que se están incorporando, ya llegamos casi a las 100 personas conectadas. Especial saludo a Matías Bosch, que desde República Dominicana está siguiendo este debate. Recordemos que en América Latina hay 4 países que tienen el mismo sistema que Chile, ¿no? Solo tienen cuentas individuales en su pilar contributivo: México, El Salvador, República Dominicana justamente y Chile. Fran, ¿puedes contarnos, explicarnos, ahora yendo al área chica,
cómo se calculan las pensiones en Chile. ¿Cómo efectivamente una persona puede saber más o menos con cuánta pensión o jubilación va a obtener cuando se jubile? ¿Cuáles son los factores que determinan ese monto final? Sí, bueno, acá ya entramos a la arqueología, digamos, de cómo se definen las pensiones en Chile. Y esto, como comentábamos, depende de muchas cosas. En una primera instancia va a depender de la modalidad por la cual te jubiles según la normativa actual. Actualmente existen 4 modalidades de pensión, pero 2 son las más comunes. En una primera instancia tenemos las rentas vitalicias, que son una modalidad que uno contrata con una compañía de seguro, ¿cierto? Fijando tanto el monto como la tasa de interés se ven fijadas en cada contrato entre afiliados y compañías de seguro. Esta va a ser una modalidad de pensión que va a estar hasta el final de... que se va a pagar en el fondo un monto, al menos un componente fijo, hasta la muerte del afiliado o la afiliada o hasta el último beneficiario que exista, ¿cierto? Que se tenga. Eso sería, en una primera instancia, la modalidad de renta vitalicia. En segunda instancia está la renta temporal, con renta vitalicia diferida, que sería que se contrata nuevamente una renta vitalicia con una compañía de seguro, pero en el fondo a un futuro definido, y en el entretanto la AFP te paga una renta temporal. Por lo tanto va a estar sujeta a distintos tipos de elementos en la primera fase como en la segunda. En tercer lugar nos encontramos con el retiro programado, que esta es la modalidad más habitual, digamos, que se paga a través de las AFP. Va a depender de una serie de factores que vamos a ver a profundidad, y este retiro programado tiene una particularidad muy importante, que empieza generalmente desde un monto más alto que una renta vitalicia, pero va disminuyendo año a año, considerando que las personas van a vivir hasta los 110 años, pero es importante decir que con una muy baja probabilidad. Por lo tanto, se va reduciendo acorde a esa esperanza de vida. Entonces, eso por una primera parte, que en el fondo las modalidades van a depender, por una parte, las rentas vitalicias van a depender exclusivamente del contrato que se tenga con las compañías de seguro, y ya entrando al retiro programado, el retiro programado va a depender de varias cosas. En una primera instancia va a depender de una tasa de cálculo y recálculo, que se llama tasa de cálculo y recálculo de retiro programado y renta temporal. Esta tasa es publicada accesible a cualquier persona esa información. Claro, la famosa, la conocida. Esta tasa, bueno, a pesar de que es muy difícil muchas veces de encontrar y no se tiene muy claro, es súper fundamental para el cálculo y recálculo tanto del retiro programado como de las rentas temporales. Esto, como te comentaba, esta tasa es publicada por la Superintendencia de Pensiones trimestralmente, y es muy importante porque en el fondo el retiro programado y la renta temporal se recalculan una vez al año. Es decir, primero que nada, no hay un monto definido. Eso va a depender de, como decíamos, características individuales y elementos del mercado bursátil. Va a ir disminuyendo año a año, pero aparte es recalculada una vez al año. Entonces, esta tasa de cálculo y recálculo, si entramos en materia y vemos de qué depende, ¿cierto? Va a depender de 2 factores principalmente. Por una parte, de la rentabilidad que tienen los activos libres de riesgo en el mercado, y también de la rentabilidad de activos que tengan un poco más de riesgo, como pueden ser bonos corporativos. Entonces, eso por una parte, y por otra parte, la tasa va a estar compuesta en un 20% por la rentabilidad histórica de los fondos de pensiones C, D y E. ¿Okay? Que son los de riesgo intermedio o moderado, ¿no? Exacto. Intermedio, moderado, y el E, que es el que presenta menor nivel de riesgo.
Entonces, esa tasa va a estar determinando año a año el cálculo y recálculo de los nuevos jubilados y jubiladas y de los actuales que ya les toca un recálculo. Ahora, es importante si podemos acotar que no todas las personas se ven, en el fondo este cambio no le afecta a todas las personas que tienen retiro programado y renta temporal individualmente, porque muchas de ellas alcanzan a autofinanciar un monto tan pequeñito que están por debajo de una pensión garantizada que les otorga el pilar solidario. Por lo tanto, esas personas van a seguir recibiendo la misma cantidad de pensión. Pero otras van a estar sujetas, por supuesto, a esta tasa. Entonces, ese elemento es uno de los primeros que define el retiro programado. En un segundo elemento que se ve, bueno, que esto va a definir todos los tipos de pensiones, van a ser los saldos reales de las pensiones. Y esto es algo que probablemente mucha gente maneja, pero siempre es bueno tener en consideración que en el fondo este saldo real va a depender de los multifondos, ¿ya? Y los multifondos, como tú sabes, en el fondo son fondos que van desde el A hasta el E, dependiendo de su mayor riesgo y por lo tanto mayor rentabilidad a largo plazo, y va a depender al final, en teoría, lo que nos dicen es que va a depender de nuestras decisiones en dónde colocar esos fondos, pero como sabemos y como justamente el estudio que sacó la Fundación hace muy poquito tiempo, que esos fondos están alojados mucho en el mercado internacional y otro en el mercado nacional sin que nosotros podamos decir dónde se invierten, ¿cierto? Y estos fondos van a tener restricciones dependiendo de tu edad. Si estás pronto a jubilarte, no vas a poder acceder al fondo A, y si estás jubilado, no vas a poder acceder al fondo A y B. Entonces también hay que tener ese elemento como consideración. Entonces tenemos la tasa de interés de cálculo y recálculo, y por otro lado los multifondos. Ahora, particularmente para el retiro programado, aparece un concepto que es o sea, no sé si muchas veces se desconoce, pero que sí que es muy fundamental, que es el capital necesario unitario, que es el CNU. El famoso CNU, y ese, ¿no? Exacto, el famoso CNU, que muchas veces no se conoce bien, y que en este estudio lo que tratamos de hacer es ver exactamente cómo se compone y de qué depende. Entonces, el CNU se define, es el capital necesario unitario, y es un factor que permite determinar, como te comentaba, el monto de las pensiones en retiro programado. Así como me gustaría tener una pizarrita, pero solamente para tener la fórmula en la cabeza, la pensión mensual va a ser igual al saldo que uno logra ahorrar, ¿cierto? Al saldo de la capitalización individual dividida por este CNU por 12, porque es mensual. Entonces, a mayor CNU, menor es la pensión mensual. Eso hay que tenerlo un poco en la mente. Entonces, ¿de qué va a depender este CNU? Acá es donde entra la tabla de mortalidad, la esperanza de vida, la edad de las afiliadas, de los afiliados y sus beneficiarios, la edad, entonces, y por supuesto la composición del hogar. Entonces, por ejemplo, solo para entenderlo, una persona que tenga, o sea, si ponemos a un hombre y una mujer de la misma edad, con el mismo saldo y la misma composición de hogar, acá es donde entra una profundización de las desigualdades al tener un componente solamente individual y no solidario en el sistema de pensiones. Una mujer que tenga las mismas características que un hombre va a tener un CNU mayor, es decir, una pensión menor mensual, ya que acá les juega en contra su tabla de mortalidad, ya que las mujeres presentamos mayor esperanza de vida que los hombres, y el sistema de pensiones, en vez de hacerse cargo de eso, lo castiga, al solamente depender de características individuales. Entonces, al final, el CNU, el capital necesario unitario, va a ser
un factor muy determinante, que acá también se va a jugar mucho lo que comentaba de la profundización de desigualdades ya instaladas previamente. Y por supuesto, este capital también, este capital necesario unitario, también va a verse definido por esta tasa de interés de cálculo y recálculo que comentamos previamente. O sea, lo que nos dice en resumen, Francisca, que es muy importante, mientras la mayoría de los países del mundo, ¿no?, la pensión se calcula dependiendo de los años cotizados y de la base salarial de las personas, ¿no? Por tanto, si yo coticé, por ejemplo, 30 años, tengo derecho al 70% de mis remuneraciones promedio, por ejemplo, de los últimos 20 años o 10 años. Algo simple, claro, que yo sé desde el primer momento en que empiezo a cotizar. Lo que tú nos cuentas es que en el caso chileno nadie tiene idea de la pensión que va a sacar. Y esa pensión depende de los rendimientos de los mercados financieros, presentes y futuros, y cómo se va calculando y recalculando esa tasa con elementos de economía financiera que son de difícil acceso, ¿no?, para la mayoría de las personas, que depende de la esperanza de vida, que no es culpa que una mujer viva más años, no la estamos tratando como cliente y se castiga finalmente el monto de la pensión, y una serie de factores como la estructura de los hogares, que una persona tenga un cónyuge 3 años mayor, 5 años mayor o 5 años menor, que tenga hijos, no tenga hijos, todos esos elementos terminan configurando la pensión y por tanto no hay seguridad social entonces. Exactamente. No, al final nosotros, y es hasta surrealista, podríamos decir, porque como tú dices, en la mayoría de los países se tiene un beneficio definido, es decir, se sabe desde una primera instancia cuánto más o menos yo tengo que cotizar, cuántos años y el salario para tener una tasa de reemplazo, es decir, un porcentaje de mi salario de los últimos 10 o 20 años, como tú decías, de pensión. En cambio acá ni siquiera sabemos año a año cuánto nos va a llegar. Es decir, por supuesto que no sabemos durante toda nuestra vida activa, pero incluso estando jubilados, estamos sometidos a un recálculo que va a depender exclusivamente de las lógicas del mercado bursátil, fundamentalmente, y en las cuales ni siquiera tenemos algo que decir, ni siquiera tenemos algún tipo de soberanía sobre esos fondos. Así es. Bueno, esto hay que masticarlo con tiempo. Está disponible tanto en el Instagram como en la página web de la Fundación Sol, el estudio, para que ustedes lo puedan leer con calma, ¿no?, porque hay varios elementos que son bien complejos de poder entender. Nuestros hermanos y hermanas de República Dominicana nos comentan que allá pasa exactamente lo mismo. Están sufriendo lo mismo por haber privatizado el sistema. En el caso de ellos fue en el año 2003, ¿no?, casi 20 años después que el caso chileno, y por tanto un tema muy relevante, ¿no? Saludamos a todas las personas que se están incorporando al Instagram, al live. Saludos a Panguipulli, a César de la coordinadora Noma FP de Panguipulli, y a todas las personas que nos están enviando hartos saludos. Aquí alguien pregunta, me gustaría saber de alguna manera cómo la composición de hogar, lo que tú explicabas, Francisca, termina afectando efectivamente la pensión. Y si eso tiene alguna relación con la vulnerabilidad de ese hogar, que aparece en el registro social de hogares, por ejemplo. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Cómo afecta la composición de hogar? Exacto, en el fondo, ¿cómo afecta la estructura del hogar, que exista o no cónyuge, lo que has explicado, volver a explicarlo en sencillo? ¿Cómo afecta el monto de la pensión? ¿Por qué la estructura del hogar termina afectando el monto de la pensión? Que es algo que, en términos de los principios de la seguridad social, no tiene mucha relación, ¿no?, mucha lógica. Exacto. Sí, justamente como no estamos dentro de un contexto de seguridad social, nuevamente recalcar que depende mucho, o sea, depende exclusivamente de las características individuales, ¿cierto? Entonces, particularmente en la composición de hogares, y volviendo al CNU, en el fondo, al tener mayores beneficiarios, lo que hace este sistema es descontarte de tu pensión mensual un porcentaje pensando en que en un futuro se le va a pagar una pensión de sobrevivencia. Básicamente es eso. Entonces, algo súper relevante es que también va a depender de las características individuales de los mismos beneficiarios. Es decir, para un hombre no va a ser lo mismo tener una cónyuge de misma edad que una cónyuge de 5 años menor. Si es que tiene una cónyuge de 5 años menor, el CNU sube, por lo tanto la pensión mensual baja.
Es decir, se plantea nuevamente, se castiga, profundizando estas desigualdades previamente instaladas, se castiga las características propias de tanto de los hijos, hijas que se tengan de cualquier carga y también de un cónyuge o una cónyuge. Por lo tanto, al tener más beneficiarios y que esos beneficiarios sean más jóvenes, más se le va a castigar a las personas a través de este capital necesario unitario, produciendo finalmente pensiones mensuales de menor monto. Así es. Bueno, recordemos que estamos conversando con Francisca Barriga, que es economista de la Universidad de Chile e investigadora de la Fundación Sol, y una de las autoras del estudio Pensiones sin Seguridad Social, cómo se calcula justamente el monto de las pensiones en Chile. Fran, ahora entremos en tierra derecha. En general, en el imaginario colectivo está la idea de que 50 millones para cualquier persona es mucha plata, ¿no? Sobre todo en Chile, con los bajos salarios que existen y las precariedades que existen. 50 millones de pesos es mucha plata, y sin duda, con 50 millones de ahorro, considerando la rentabilidad que consigue la AFP, seguramente se podría obtener una buena pensión. Cuéntanos, ¿para cuánto alcanza? ¿No? ¿Para cuánto alcanzan las pensiones dependiendo del monto ahorrado? Entonces, si yo ahorro 10 millones, 20 millones, 50 millones, 100 millones o más, ¿qué pensión puedo llegar a obtener? Para que aterricemos efectivamente si este sistema alguna vez en su vida, presente, pasado, futuro, tiene algún sentido o no, es viable en algún momento o no. Uh-huh. Sí, bueno, esta es una de las preguntas centrales que nos hacemos en el estudio, ¿cierto? Finalmente, ya que entendemos un poco cómo se calcula la pensión, cuáles son los mecanismos propios de determinación de los montos de pensiones, luego la pregunta es ¿cuánto se necesita tener ahorrado en las cuentas de capitalización individual para recibir una pensión X, ¿cierto? Vemos que, nuevamente, esto va a depender de si eres hombre o mujer, de tu edad, de si tienes cónyuge o no, etc. Por lo tanto, lo que hacemos en el estudio es hacer casos simulados de casos representativos. Pero, en promedio, más o menos para tener esta cifra muy presente, para obtener una pensión de 400.000 pesos, vamos a requerir tener aproximadamente 100 millones de pesos en la cuenta de capitalización individual. A ver, repitamos es eso. Decir, 100 millones. 100 millones, 100 millones de pesos. A solo 400 lucas de pensión. Esa es la cifra. Y es algo brutal porque vamos a ver que justamente, bueno, esto va a depender y para las mujeres va a ser aún más complejo poder construir esa cifra, ¿cierto? Y es una cifra que estamos hablando de una cifra que es casi cercana al salario mínimo. Y son 100 millones de pesos que hay que tener acumulados, aproximadamente. Entonces, teniendo eso en mente, ya la realidad es mucho más brutal. Porque, si me permites pasar a ver la distribución de las cuentas individuales actualmente de las afiliadas y afiliados que están cercanos a la jubilación, vemos que la distribución de los salarios ni siquiera se acerca a estos 100 millones que conversábamos recién. En el caso de los hombres que están entre 60 y 65 años, es decir, afiliados que están cercanos a la jubilación, vemos que un 28,8% de ellos tienen menos de 10 millones de pesos acumulados en la cuenta. Por lo tanto, haciendo los cálculos, casi un tercio de los hombres que están cercanos va a poder autofinanciar una pensión cercana a los 40.000 pesos. Menor en este caso, ¿no? Menor a 40.000 pesos. Menor a 40.000 pesos, justamente. Y si seguimos viendo, 3/4 de los hombres entre 60 y 65 años tienen 50 millones o menos acumulados en su cuenta individual, y solo el 11,1% de ellos tiene más de 100 millones de pesos. Y recordemos que estos 100 millones de pesos están pensados para financiar una pensión solamente de alrededor de 400.000 pesos. Ahora, la realidad para las mujeres, por supuesto, que es aún más dramática. Casi el 62% de las mujeres
entre 55 y 60 años, es decir, de las mujeres afiliadas cercanas a la edad de jubilación, tiene menos de 10 millones de pesos. Es decir, probablemente, como decíamos, va a poder autofinanciar una pensión menor a 40.000 pesos. O sea, y eso es el 62%. Si al final son cifras que a uno le cuesta digerir porque son muy, no están nada acorde al final a la realidad que viven miles de chilenas y chilenos. Y 9 de cada 10 mujeres reciben menos de 50 millones de pesos. O sea, perdón, ahorra en su cuenta individual 50 millones de pesos o menos. Y a diferencia de los hombres, el 2,6% solamente de las mujeres presenta más de 100 millones de pesos ahorrados. Por lo tanto, aquí, y es interesante, por supuesto, hacer un análisis un poco más detallado, ¿cierto? Viendo un análisis de los casos representativos que podemos hacer en el estudio, pero ya tener una noción general de que en el caso de las mujeres, 9 de 10 está bajo los 50 millones de pesos y 3 de 4 en el caso de los hombres está bajo 50 millones de pesos, y que eso está un poco autofinanciando una pensión más o menos de 200.000 pesos. La verdad es que es una crisis previsional que al final no se puede dar vuelta, ¿no? Porque un elemento súper importante es que las rentabilidades de los fondos que hablábamos antes, de estos fondos del A a la E, las rentabilidades históricas han ido disminuyendo década a década. Entonces, se puede decir que este sistema ya tuvo su mayor esplendor en estos años y ya estamos viendo, después de 40 años de su implementación, las primeras generaciones que cotizaron toda su vida laboral en este sistema y estos son los resultados. Así es. Eso es clave y repitámoslo, sobre todo algunos amigos y amigas nos están pidiendo que son de otros países los datos en dólares, ¿no? Lo que nos dice Francisca es algo brutal, ¿no? Es una tragedia. Que en estos momentos 9 de cada 10 mujeres que están al borde de jubilar, que tienen entre 55 y 60 años, tienen menos, no 50 millones, menos de 50 millones en su cuenta individual, considerando el ahorro y la rentabilidad que consigue la AFP, significa que 9 de cada 10 no va a poder autofinanciar una pensión superior a 200.000 pesos. 200.000 pesos son $240 actualmente. Chile tiene un costo de vida altísimo. Y en el caso de los hombres es el 75% el que se encuentra en igual situación. O sea, estamos hablando prácticamente que un poco más de 8 de cada 10 personas que están a punto de jubilar ni siquiera podrían autofinanciar una pensión equivalente a 200.000 pesos. Y el salario mínimo, que es un estándar que está por el suelo en Chile, está en 320.500 pesos, ¿no? Es importante considerar de que hay distintas opiniones, de que hay que modificar la forma de mortalidad de cierta manera. Todas ellas podrían permitir mejorar las pensiones marginalmente en algún porcentaje, pero la lección de fondo es que en ninguna parte del mundo un sistema de cuentas individuales, sea administrado por AFP, AJFP, AFP estatal, ¿no? O el nombre que le pongamos a la AFP, AFP de los trabajadores, el hecho que sea de cuentas individuales es el problema. Construir pensiones a través de ahorro individual jamás va a generar una solución, aunque le metamos más benzina al sistema, como dice Francisca, porque las rentabilidades vienen cayendo y por cada punto menos de rentabilidad, la pensión baja en un 20%. Por tanto, aunque coticemos en vez de 10 puntos como ahora, 13, 14, 15, 16 en cuentas individuales, lo que se va a obtener en 30, 40 años más, como una promesa, es una pensión igual o peor de las que están obteniéndose hoy día cotizando al 10%, ¿no? Y por lo mismo, ya para ir terminando esta instancia, ¿no? Vamos a ir también leyendo otras preguntas más. Hoy día, hace unos días atrás, 5 senadores y senadoras han presentado un proyecto de ley para derogar el decreto ley 3500, que es la normativa creada en el año 1980, el 4 de noviembre, que comienza a implementar el 1 de mayo de 1981, que da cuenta, que configura el sistema de cuentas individuales administrado por la AFP, ¿no? La normativa del sistema de pensiones chileno es el decreto ley 3500, creado en dictadura, ¿no? Por primera vez se presenta un proyecto de estas características
hay cerca de 50 diputados y diputadas que también están adhiriendo a este proyecto de ley. Y más allá de que es importante hacer historia y también decir por qué no lo hicieron antes, ¿no? Porque las condiciones estaban, hoy día se acaba de declarar admisible este proyecto de ley y por tanto al menos se abre la posibilidad de discutirlo, ¿no? ¿Qué tan importante, Francisca, es que por primera vez tengamos la posibilidad al menos de discutir cuál es el sistema de pensiones que Chile merece y necesita, y que no sea un sistema impuesto que, como tú nos dices, fracasó, ¿no? Exacto. Bueno, primero que nada, como tú dices, es muy importante hacer historia y ver que este sistema fue impuesto en plena dictadura, en un momento en que se estaban privatizando todos los derechos sociales, ¿cierto? Por lo tanto, desde esa perspectiva ya tenemos una gran primera oportunidad, que es poder definir de manera democrática, o al menos en una instancia de mayor democracia, un nuevo sistema de seguridad social, y que sea un sistema de seguridad social propiamente tal, no un sistema de ahorro forzado, que al final genera un mercado de cuentas individuales, en el que nosotras y nosotros como trabajadores le estamos prestando a los grandes capitales, tanto nacionales como internacionales, y nos están rindiendo frutos a la hora de entregar una seguridad. Porque la situación de la vejez, al hacerse cargo individualmente las personas, no nos estamos haciendo cargo como sociedad, ¿cierto? No estamos pudiendo cumplir un rol de redistribución y paliar ciertas desigualdades que existen previamente, sino que todo lo contrario. Este tipo de sistemas viene a profundizarlas, viene a profundizar problemas de género, viene a profundizar problemas de clase y otro tipo de desigualdades. Por lo tanto, el repensar un sistema de seguridad en estos tiempos es una oportunidad para repensar justamente esa redistribución y esa justicia social. El sistema de AFP tenía una promesa. José Piñera, el momento en que lo crea y que se discute con la Junta Militar este sistema, nos dice que las personas van a poder sacar entre un 70 y un 80% de su último salario, la tasa de reemplazo como pensión. Si hoy día consideramos que la remuneración promedio de los cotizantes, en términos brutos, ¿no?, está en 845.000 pesos aproximadamente, y esto está totalmente en línea con que la mitad de los salarios hoy día en Chile son menores a 400.000 pesos líquidos, ahí está la diferencia entre lo bruto y lo líquido. Eso significa que deberíamos tener hoy día una pensión promedio en torno a los 600.000 pesos, ¿no?, si sacáramos ese 70% aproximadamente. Bueno, ¿cuánta plata necesita una persona ahorrar, más la rentabilidad que generarían las AFP para ese ahorro, para poder llegar a esos 600.000 pesos? ¿Y cuántas personas hoy día, los que están a punto de jubilarse, qué porcentaje de personas podrían llegar a esa cifra? Sí, si pensáramos justamente como tú dices, en tener una tasa de reemplazo del 70%, que fue la promesa, y consideramos entonces una pensión de alrededor de 600.000 pesos, esto nuevamente, para que quede claro, va a depender del caso a caso, porque al no tener un sistema de beneficio definido, ¿cierto?, va a depender, como conversamos antes, del sexo, de la edad, de la situación, de la composición del hogar. Pero podemos hacer un cálculo para poder tener una noción. Hombres de 65 años, es decir, hombres que están en la edad de jubilar y se jubilen por un retiro programado, van a requerir un saldo entre 104 y 124 millones de pesos, dependiendo de justamente el estado civil y la edad del cónyuge y su propiedad. Por lo tanto, ese es el monto, entre 104 y 124 millones. Y considerar, tener en la mente que solo el 11% de los hombres tiene saldo sobre los 100 millones de pesos. Y, por supuesto, el caso de las mujeres es aún más compleja. Para una mujer de 60 años, es decir, una mujer en edad de jubilación, que decida o que pueda retirarse por retiro programado, necesitaría acumular más aún, por supuesto, entre 135 y 140 millones de pesos. Algo que no está nada acorde con la realidad actual. Por lo tanto, si hacemos una panorámica, solo el 3%
de los afiliados y afiliadas cercanos a jubilarse, va a poder jubilar con una pensión mayor o igual a 600.000 pesos. Solo el 3%. Esa es la materialización de la promesa que hace José Piñera en los años 80. Claro, y si, como tú nos decías, sacando un promedio entre rentas vitalicias, retiro programado, hombres y mujeres, y considerando que por cada 10 millones, promediando todos esos factores, se puede sacar una pensión cercana a los 40.000 pesos, se necesitarían en torno a los 150 millones, en algunos casos más, en otros menos, como el ejemplo que tú das de los hombres retiro programado, para poder optar a esta pensión de 600.000 pesos. Y entonces es muy importante considerar, hay varias preguntas al respecto, que efectivamente en Chile los salarios son bajos, hay bastantes lagunas previsionales, bastante informalidad, pero en general cada mes, cada año, ingresan casi 3 veces más ingresos del monto de pensiones que se pagan, ¿no? Entonces efectivamente en Chile no se pueden pagar pensiones de 1 millón de pesos promedio, pero sí podrían pagarse pensiones promedio de 400.000 o 450.000 pesos si el sistema fuera otro, ¿no? Recordemos que solo 10 países, además de Chile, tienen el sistema de cuentas individuales exclusivamente en el pilar contributivo. Ya dijimos de México, El Salvador y República Dominicana en Latinoamérica, y también está Maldivas, Malawi, Kosovo, Hong Kong, Israel y Australia. Alguien que preguntaba por Australia. El problema de Australia, o la fortuna de Australia, es que tiene una pensión piso, base pública, que se sitúa en torno a los $1.000. Por tanto, yo me enfrento a la privatización con una pensión segura en torno a los 830.000 pesos. Por tanto, es un sistema completamente distinto. Es importante todas las preguntas que están apareciendo, porque efectivamente, a pesar de que Chile tiene un mundo del trabajo muy precario, mucha informalidad, bajos salarios, de todas maneras, para la realidad chilena, las pensiones deberían ser más altas que las que existen actualmente si tuviéramos otro sistema, ¿no? Y la gran diferencia es que los cambios demográficos que afectan a cualquier sistema de pensiones es que en un sistema de cuentas individuales cada persona lo resuelve aquello. Se tiene que jubilar más tarde, a los 75 años, a los 78 años, se la arregla solo y sola. En un sistema colectivo se establece un acuerdo colectivo para que efectivamente los parámetros se vayan adecuando a la... Fran, para ir terminando, la coordinadora de trabajadores y trabajadoras no más AFP ha sido el principal impulsor de la derogación del decreto ley 3.500, tiene una propuesta concreta, en la cual en otro programa podremos también ayudar a explicarla, pero siempre se nos dice que no hay alternativa, ¿no? Se nos dice que el reparto no es viable, que todos están dejando el reparto, todos los países están abandonando ese sistema, que prácticamente el reparto es que toda la plata que se ingresa se paga en pensiones inmediatamente, y que Chile no puede hacer otra cosa, porque ya tenemos este sistema. ¿Qué respondemos ante eso? Sí, bueno, tú has dado muchos elementos para responder ahí. En una primera instancia, saber que Chile es uno de los pocos países que tiene este tipo de sistema. Nos vendieron un mito, se construyó un relato, ¿cierto?, que por mucho tiempo fue el imperante, de que los sistemas de capitalización individual eran la respuesta, dado que los otros se habían quebrado. Pero vemos que la realidad a nivel mundial no es así, y que la mayoría de los países tienen componentes solidarios en su pilar contributivo. Por lo tanto, y como tú también bien decías, la coordinadora de trabajadores y trabajadoras Noma AFP tiene una propuesta que es muy viable, o sea, que se demuestra la viabilidad y justamente busca y logra contar con los principios básicos de la seguridad social. Este sistema, una de las bases es que tendría un fondo de reservas técnicas. Entonces no saldría todo lo que entra, como muchas personas quieren caricaturizar, sino que efectivamente habría una inversión de esos fondos que se podría definir de manera soberana en qué lo invertimos, ¿cierto? Pensando en un bien común como sociedad. Y de esta manera podemos avanzar a un sistema de beneficio definido, en el que el monto de la pensión dependa justamente de los años cotizados y del sueldo por el cual se cotizó.
En particular, también es súper importante decir que esta propuesta considera en una medida la situación especial de las mujeres. Entonces, en vez de castigarlas como lo hace el sistema actual, logra ver de cierta medida en que las mujeres tienen una serie de trabajos no remunerados de cuidados y labores domésticas que explican en una gran parte las lagunas previsionales, las mal llamadas lagunas previsionales, porque eso se está trabajando todo el tiempo. Por lo tanto, también esta propuesta considera un aumento de años cotizados que te permitiría tener una mejor tasa de reemplazo. Por lo tanto, se puede avanzar, está la propuesta con bases muy cimentadas que permitirían finalmente tener en Chile un verdadero sistema de seguridad social y no, como decíamos, simplemente un sistema de ahorro forzoso basado en pilares individuales. Así es, bueno, esta discusión afortunadamente está partiendo en serio, ¿no? Sí. Abrir una conversación completamente sobre el sistema de pensiones que Chile necesita. Y es muy importante que sigamos trabajando en estos espacios para poder ir conversando, explicando. Hay muchos comentarios que nos preguntan sobre el sistema de pensiones de la Fuerza Armada. Prontamente vamos a sacar un estudio sobre aquello, un estudio actualizado sobre el nivel de las pensiones y cómo se construyen las pensiones de la Fuerza Armada, y lo vamos a explicar también a través de un Instagram Live. Vamos a hacer también un programa para explicar la alternativa, ¿no? Se requiere con tranquilidad explicar esa alternativa que la coordinadora No Más AFP ha construido, que nosotros también hemos apoyado a construir. Vamos a hacer distintos programas de distintos temas. Estamos en una pandemia muy dura. Los efectos de la crisis sanitaria, que aceleró una crisis económica, está teniendo un efecto concreto en el monto de las pensiones, y es gravísimo lo que está pasando. Y lo que vemos finalmente es que hoy día, si ustedes revisan las redes sociales o vieron algún matinal por ahí, como de costumbre, le están echando la culpa a las personas, ¿no? Las personas tienen la culpa de todo, tenemos la culpa de todo. Tenemos la culpa porque estamos muy endeudados, tenemos la culpa porque ganamos poco, tenemos la culpa porque cotizamos poco, tenemos la culpa porque nos jubilamos muy temprano, hay que trabajar hasta los 70 o 75 años, y ahora tenemos la culpa de la escalada en la pandemia del COVID, ¿no? Entonces no hay autoridades, no hay responsabilidades políticas, todos se están lavando las manos, ¿no? Por eso es tan importante bajar estos temas, ¿no? Hacerlos nuestros, llevarlos a nuestra mesa, al té de nuestra familia, de nuestra organización social, sindicatos, organizaciones feministas, organizaciones barriales, porque si no nos informamos, si no conversamos entre nosotros, si no somos flexibles también en tener una alternativa, finalmente vamos a seguir con este sistema que lamentablemente no es de pensiones. Agradecemos mucho a Francisca Barriga, que es investigadora de la Fundación Sol, autora del estudio Pensiones sin Seguridad Social, que nos explicó cómo se calculan las pensiones en Chile, para que efectivamente nos demos cuenta de que hay que ser un especialista en estudios financieros y actuariales para poder entender este proceso, ¿no? Lo cual no tiene sentido con la lógica de la seguridad social, y también permitan demostrar que el sistema es inviable, partió siendo inviable, es inviable y va a ser inviable aunque se le eche benzina, ¿no? Muchas gracias, Francisca. No sé si quieres despedirte, decir algo antes de terminar. Sí, no, solamente complementar, agradecer este espacio. Creo que es muy necesario poder ir comentando, ir aterrizando ciertas cosas que son muy necesarias de tener en consideración, porque al final del día, hoy día, como tú dices, la llegada del coronavirus solamente acelera una crisis estructural que ya venía gestándose hace mucho tiempo. Y a pesar de que eso muchas veces suele ser muy complejo y aterrador, ¿cierto? Efectivamente nos da una oportunidad para poder pensar en modelos alternativos de organizarnos, ¿cierto? Y de producir y finalmente de encontrar formas más solidarias, menos individuales, que permitan construir, ¿cierto?, un sistema y una sociedad alternativa, que nos saque de esta crisis estructural de un sistema que nos viene atacando la vida permanentemente, ¿cierto? Así que eso, solamente agradecer el espacio
y qué bueno poder seguir reproduciendo esta instancia y avanzando en los distintos temas. Así es. Agradecemos a todos y a todas. 130, 140 personas conectadas hasta el momento. Les enviamos un gran abrazo a todos y todas. Estamos viviendo momentos duros y tenemos que estar conectados de esta manera, ¿no? Se nos obliga a un distanciamiento físico, pero no a un distanciamiento social, ¿no? Podemos optar por seguir unidos y unidas, porque justamente ningún cambio en la humanidad ha ocurrido de las maneras habituales, ¿no? Siempre ha sido por movilización, por presión, por organizarse, por informarse, ¿no? Prontamente vamos a estar informándoles sobre un nuevo programa para explicar otro estudio, algún tema de interés, así que muy atentos a las redes sociales de la Fundación Sol. Un abrazo a todos y todas y que se cuiden en sus casas. Chao, muchas gracias. Chao, Marco. Nos vemos.